Vamos a expresar la función cuadrática 6x cuadrado más 7x menos 3 como un producto de dos funciones lineales. Entonces el trinomio 6x cuadrado más 7x menos 3 lo vamos a expresar como un producto de dos binomios de carácter lineal. Para empezar, necesitamos buscar dos números que multiplicados me den 6 y otros dos números que multiplicados me den menos 3. Dos números que multiplicados me den 6 podrían ser 3 y 2. Pero como necesitamos que me dé x cuadrado, entonces tendría que ser 3x y 2x. Pues es obvio que dos números que multiplicados me den menos 3 tendrían que ser 3 y menos 1 o menos 1 y 3. Vamos a tomar menos 1 y aquí tomamos 3, de signo contrario para que el producto sea negativo. Vamos a probar si efectivamente esa es la factorización correcta. Entonces multiplicamos 3x por el paréntesis 2x más 3, o sea, 3x veces 2x más 3 menos una vez 2x más 3. Lo que significa que 3x por 2x es 6x cuadrado, 3x por 3 pues daría 9x. Luego menos 1 por 2x daría menos 2x y menos 1 por 3 daría menos 3. Si operamos estos términos semejantes, tendríamos 6x cuadrado más 7x menos 3. Es decir, ya hemos encontrado los dos términos lineales, los dos binomios lineales que multiplicados me dan la función cuadrática. Esa función cuadrática la podemos reescribir de esta manera: 3x menos 1 por 2x más 3. Podemos construir una tabla de valores haciendo uso de esa descomposición. Vamos a construir la tabla con la entrada x, la segunda entrada que sea la primera función lineal, la segunda entrada la segunda función lineal y en la última entrada el producto de las dos funciones lineales, que es 3x menos 1 por 2x más 3. Vamos a calcular 9 valores de esa función lineal cuadrática. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 valores. Vamos a empezar, por ejemplo, con menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5 si es necesario. Y empezamos a llenar las cajitas con los respectivos valores. En el primer caso, menos 5 es el valor de x, entonces necesitamos saber si x vale menos 5, ¿cuánto vale 3x menos 1? Pues valdría menos 16. En el segundo caso, menos 4. Entonces 3x menos 1 sería 3 por menos 4, menos 12, menos 1, menos 13. Aquí tendría que ser menos 10, aquí menos 7, aquí tendría que ser menos 4, aquí tendría que ser menos 1, aquí tendría que ser 2, 5, 8, 11. Advertimos que la razón de cambio de la función que estamos tabulando es 3. ¿Y cómo sabemos que la razón de cambio es 3? Pues muy sencillo. Este 3 me indica lo que afecta cada cambio de la x
al valor de la función 3x menos 1. Significa que 3 es la razón de cambio de la función 3x menos 1. Ahora vamos a llenar las cajitas para la segunda función. Entonces vamos a decir que cuando x vale menos 5, esta función vale menos 10 más 3, menos 7. Aquí pues podemos advertir que si x vale menos 4, pues menos 2, menos 4 por 2, menos 8 más 3, menos 5. Y ya es fácil advertir que aquí va menos 3, menos 1, 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Está claro que en la última cajita lo que vamos a poner es el producto de las dos funciones. Entonces aquí tenemos 16 por menos 7. Tendría que ser menos 100, menos 16 por menos 7 sería 112 positivo. 13 por 5, 65. Aquí tendría que ser menos 10 por menos 3, tendría que ser 30. Menos 7 por menos 1 tendría que ser 7. Menos 4 por 1 tendría que ser menos 4. Menos 1 por 3 da menos 3. 2 por 5 da 10. 5 por 7, 35. Y 8 por 9, 72. Vamos a observar un dato que es relevante. Aquí tenemos que cuando x vale menos 2, la función vale 7, la cuadrática vale 7. Pero curiosamente, cuando x vale menos 1, la cuadrática vale menos 4. Es decir, de 7 bajó menos 4. Tuvo que haber pasado por 0. Aquí, cuando x vale 0, la función sigue valiendo menos 3. Pero aquí, cuando x vale 1, la función vale 10. Es decir, pasó de ser negativa a ser positiva. Y en las dos cajas anteriores pasó de ser positiva a ser negativa. Eso nos hace suponer que la función baja y vuelve y sube. La pregunta es, ¿cómo lograr identificar esos valores, esos puntos en los que la función cruza al eje X y lo atraviesa, baja y vuelve y sube? Estos dos puntos son puntos muy importantes en el proceso de análisis del ejercicio. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Como la función cuadrática está compuesta por dos lineales, pues sencillamente preguntémonos algunas cosas. (3x menos 1 por 2x más 3). ¿En qué momento estas funciones lineales hacen contacto con el eje X, suponiendo que las estoy analizando por separado? O sea, en pocas palabras es, me voy a calcular en qué momento la función 3x menos 1 pasa por el eje X. O sea, tiene altura 0. ¿En qué momento esta función tiene altura 0? Pues fácil. Igualamos a 0. Aplicamos las propiedades de la solución de ecuaciones. Sumamos lo mismo a ambos lados. Anulamos aquí. Al otro lado 0 más 1 es 1. Dividimos por 3. Y tenemos que x es 1/3. Es decir, cuando x vale 1/3, la función pasa
por el eje X. De igual manera, hagámoslo con 2x más 3. Igualamos a 0 y aplicamos las propiedades elegantes de la solución de ecuaciones. Aquí eliminamos. Tenemos que 2x es igual a menos 3. Dividimos por 2. Y de aquí podemos deducir que x es igual a menos 3 medios. Es decir, que cuando x vale menos 3 medios, la función cuadrática también hace contacto con el eje X. Entonces, aquí ya podemos decir en cuáles puntos del eje X la función hace contacto con el eje X, y la respuesta está a flor de piel. La función hace contacto en menos 3 medios y 1/3. Es decir, que ella viene, baja, da la vueltica y sube. Hay una pregunta que es obvia. ¿Y en qué momento ella se cansa de bajar y decide ahora empezar a subir? Pues la respuesta es intuitiva. Es justamente en el punto medio entre menos 3 medios y 1/3. Es decir, estaremos hablando de un punto que se le reconoce como el punto mínimo de la función. En este caso es punto mínimo. Vamos a calcular el punto mínimo de dos maneras. Primero, vamos a hallar la mitad entre menos 3 medios y 1/3. Para hallar la mitad entre menos 3 medios y 1/3, necesitamos hacer uso de un procedimiento fundamental de las fracciones, que se llama amplificación. Entonces tenemos por un lado menos 3 medios, por otro lado 1/3. Vamos a amplificar a menos 3 medios utilizando el denominador de la otra fracción. En este caso sería menos 9 sextos. De la misma manera vamos a amplificar 1/3 utilizando el denominador de la otra fracción y tenemos 2 sextos. Entonces, de menos 9 sextos a 2 sextos, ¿cuánto hay? Miremos, de menos 9 sextos a 2 sextos, obviamente tenemos que haber pasado por 0. Entonces, de menos 9 sextos a 0 hay 9 sextos. Y de 0 a 2 sextos, pues hay 2 sextos. Entonces tenemos entre menos 9 sextos y 2 sextos, pues tenemos 11 sextos. Sin embargo, podemos amplificar un poco más. Entonces digamos que menos 9 lo convertimos en menos 18 y a 6 lo convertimos en 12. Igual al 2 lo convertimos en 4 y al 6 en 12. Ahora la cosa es más cómoda, ¿no? De menos 18 doceavos a 4 doceavos. Entonces tendríamos exactamente ¿cuánto? De menos 18 doceavos a 4 doceavos tendríamos exactamente 22 doceavos. Esos 22 doceavos los vamos a repartir en 11 doceavos al lado y lado. Es decir, que si yo a menos 18 doceavos le sumo 11 doceavos, estaría llegando a la mitad, que sería menos 7 doceavos. O si a 4 doceavos le quito 11 doceavos, efectivamente estoy llegando a la mitad entre menos 18 doceavos y 4 doceavos. O mejor dicho, al punto medio entre menos 3 medios y 1/3. Hemos encontrado el punto medio que en el contexto de la función cuadrática indica que en ese punto, cuando x vale menos 7 medios, la parábola deja de bajar, se cansa de bajar, se agota y decide empezar a subir. Otra manera de calcular este punto medio es utilizando el cálculo diferencial.
¿Cómo es utilizando el cálculo diferencial? Pues efectivamente, en ese punto, la razón de cambio de la función cuadrática es nula. O sea, se hace igual a 0. ¿Por qué? Porque como la función baja y se cansa de bajar en este punto, efectivamente, la función cumple una condición fundamental. La recta tangente en ese punto, la recta que hace contacto con la función de forma tangencial, tiene una pendiente igual a 0, o su razón de cambio es 0. Pero precisamente en ese punto, la recta tangente hace contacto con la función y, de acuerdo con el cálculo diferencial o infinitesimal, se sabe que en un punto cualquiera de una curva, la rapidez o la razón de cambio de la curva se puede calcular identificando la pendiente de la recta tangente. Es decir, si yo quiero saber con qué rapidez va cambiando una curva en un punto cualquiera de la curva, en un instante cualquiera de la curva, en un momento infinitesimal de la curva, sencillamente el cálculo nos dice, calcule la pendiente de la tangente a la curva en el punto de interés. El cálculo nos ha enseñado una manera muy fácil de calcular la razón de cambio de una función cuadrática cuando conocemos la descomposición en funciones lineales. ¿Cómo sabemos la descomposición en funciones lineales de la función cuadrática? Es 3x menos 1 multiplicado por 2x más 3. El cálculo diferencial nos enseña que para hallar la razón de cambio de la función cuadrática expresada como producto de lineales, se utiliza la representación f' de x para hablar de razón de cambio de la función. Y sencillamente el cálculo nos dice, tiene que comprender cómo cambia cada una de las funciones lineales. Entonces, la primera función lineal es 3x menos 1. La razón de cambio es 3. La segunda función lineal es 2x más 3. La razón de cambio es 2. El cálculo nos dice, para calcular la razón de cambio de una función cuadrática, sencillamente tome la razón de cambio de la primera función, multiplíquela por la segunda función normal y luego tome la razón de cambio de la segunda función y multiplíquela por la primera función normal. Y esos dos productos, súmelos. Entonces, tenemos que la f', o como lo llamaba Leibniz, la derivada de la función, en palabras de Newton, era la fluxión. Sería, utilizando álgebra básica, es 3 por 2x, 6x,
3 por 3, 9. 2 por 3, 6x. 2 por menos 1, menos 2. Entonces finalmente tenemos que la razón de cambio de la función cuadrática sería 6x más 6x, 12x, y a 9 le quito 2, sería 7. Esta razón de cambio me indica la rapidez con la que cambia la curva en cualquier punto de ella. Entonces, en particular, si la curva baja y en un punto se devuelve y decide subir, este punto se le llama punto mínimo. Y ese punto tiene la característica de que su razón de cambio es 0. Es decir, la pendiente de esta recta es igual a 0. Sencillamente podemos construir una ecuación. La ecuación que compare el valor de la razón de cambio de la parábola o de la cuadrática con la pendiente de la tangente, que es 0. Y entonces tengo que 12x más 7 vale 0. Entonces miremos. 12x le vamos a quitar 7, pero legalmente hay que quitar 7 al otro lado. Eliminamos, nos queda 12x igual a menos 7. Dividimos por 12, simplificamos y miren a dónde hemos llegado. Que el punto o el valor de x en el que la razón de cambio de la cuadrática es 0, efectivamente es cuando x vale menos 7 doceavos. Si nos devolvemos, podemos encontrar que en el procedimiento anterior también hemos llegado a ese mismo valor, menos 7 doceavos.